En este espacio presentaremos la CDA integrada que lleva como título Organizadores Gráficos, herramientas pedagógicas para la evaluación y retroalimentación. El objetivo general es incentivar el uso de los organizadores gráficos como herramienta que permita al docente evaluar y retroalimentar el aprendizaje. ¿Qué son los organizadores gráficos? Son formas propias de los seres humanos para expresar sus pensamientos, sentimientos y emociones a través de representaciones gráficas. Los organizadores gráficos tienen una estrecha relación con el aprendizaje significativo porque permiten relacionar la nueva información que el estudiante recibe con lo que éste ya sabe. El uso de estos organizadores gráficos promueve la autogestión del aprendizaje por parte de los estudiantes, mientras que a su vez apoya la planeación, diseño e implementación de estrategias de evaluación formativa por parte de los docentes. Es aquí donde juegan un rol muy importante los organizadores gráficos, pues con ellos se puede analizar, evaluar, pensar de manera crítica, comparar, hacer contrastes y crear interrelaciones visuales de la información. Los organizadores gráficos son representaciones esquemáticas en las que se rescatan aspectos importantes de un concepto o materia y se presentan las relaciones jerárquicas y paralelas entre ellos, además de detalles específicos, constituyéndose así en una herramienta de enseñanza que favorece el aprendizaje significativo. Estos organizadores constituyen herramientas que coadyuvan tanto a los profesores como a los estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para los maestros constituye un instrumento eficaz para planear actividades, para evaluar formativamente y para retroalimentar. En el caso de los estudiantes se convierte en un insumo importante para la autogestión del conocimiento, pues facilita la representación gráfica de esquemas mentales que permiten una mayor comprensión de los contenidos y aumentan la capacidad de su implementación en tareas escolares, así como en problemas de la vida cotidiana. El uso de organizadores gráficos en el proceso de aprendizaje permite clarificar el pensamiento, reforzar la comprensión, integrar nuevo conocimiento, retener y recordar nueva información, identificar conceptos, desarrollar habilidades de pensamiento de orden superior, enriquecer la lectura, la escritura y el pensamiento, mejorar la interacción social y la colaboración, evaluar y retroalimentar. Algunos autores proponen 3 categorías básicas de organizadores gráficos. En primer lugar, los conceptuales permiten visualizar conceptos y relaciones jerárquicas entre ellos. Por ejemplo, el mapa conceptual, el modelo Fryer y los cuadros sinópticos. Los secuenciales disponen los eventos en un orden cronológico. Por ejemplo, el diagrama de Ishikawa o espina de pescado, las líneas de tiempo y el cuadro CQA. Y en tercer lugar, los jerárquicos, que empiezan con un tema o concepto y luego incluyen un número de rangos o niveles debajo de este concepto. Por ejemplo, árbol genealógico, diagrama de Venn y mapa mental. A continuación encontramos algunos enlaces de recursos disponibles en la red para su elaboración. Estos recursos permiten pensar en el uso de algunas herramientas TIC para generar los organizadores gráficos, ya que con este se aborda también el tema de la tecnología con los estudiantes, y lo cual facilita la evaluación y realimentación por parte de los docentes. Al trabajar con los niños en el aula con organizadores gráficos en preescolar y básica primaria, se posibilita el acercamiento al uso de estas herramientas, pero fundamentalmente a la creación de formas diversas para plasmar las ideas y conceptos adquiridos, construidos e instalados en el pensamiento de los niños y niñas. Para el caso de los niños, es posible vincular las ideas a través de imágenes, dibujos y palabras que permiten construir las estructuras más cercanas a la formalidad de los organizadores gráficos convencionales y otras menos formalizadas que reflejan las diversas formas de pensar y expresar desde el pensamiento de los niños y niñas. Es clave reconocer que existen modelos de organizadores gráficos que pueden trabajarse con los estudiantes en términos de guiar el proceso de elaboración de estos, pero también es importante permitir a los estudiantes crear y diseñar sus propios organizadores. En este sentido, en algunas oportunidades pueden presentarse formatos jerárquicos prediseñados que orienten a los estudiantes en la inclusión de ideas concretas de acuerdo con la intencionalidad planteada por el maestro.
Es importante señalar que los organizadores gráficos son una herramienta que permite la representación gráfica del conocimiento, pero que justamente esta representación del conocimiento puede darse de varias formas y en tal sentido esta herramienta no puede utilizarse de manera única o preferente. La retroalimentación. Es central no perder de vista que es una comunicación en doble vía donde interviene el maestro, el estudiante y los pares. Se produce desde la interacción, el diálogo y el proceso de aprendizaje como una comunicación asertiva. Apoya el proceso formativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se da en un ambiente seguro, autónomo y promueve la autorregulación del estudiante y posibilita relaciones horizontales de colaboración y una cultura democrática de participación. Esta retroalimentación se presenta en dos niveles, afectivo y cognitivo. Si bien son de distinto orden, no pueden darse de forma separada. En tal sentido, recordemos los aportes de Daniel Wilson a partir de la escalera de la retroalimentación, que como ya sabemos consta de 4 fases ascendentes: clarificar, valorar, expresar inquietudes y hacer sugerencias. Proceso de retroalimentación y la evaluación. La evaluación formativa es continua durante el proceso de enseñanza y aprendizaje, pero con momentos definidos de valoración parcial y cierre para monitorear y verificar los aprendizajes alcanzados. Está articulada al proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula. Por otro lado, la retroalimentación se produce de forma continua desde el vínculo interacción del maestro con los estudiantes, mediante una comunicación desde el lenguaje global, verbal, corporal y gráfico. La evaluación y la retroalimentación como procesos presentes en la relación enseñanza-aprendizaje, si bien se complementa, puede darse de forma particular o de forma independiente, dados los fines diversos que poseen. También se pueden identificar puntos de conexión dentro de estos procesos. Los datos se recogen a través de la evaluación, tienen sentido si se incorporan al proceso de enseñanza, lo que se conoce como el uso pedagógico de los datos. Y dada la importancia de la información que se produce tanto para el estudiante como para el maestro, se considera importante que dichos datos sean vinculados al proceso de retroalimentación, es decir, comprender e interpretar la significación de los resultados de la evaluación para incorporarlos a nuevas propuestas de trabajo pedagógico y de aprendizaje para dar continuidad en el proceso. Todo proceso de evaluación proporciona datos específicos, cualitativos o cuantitativos para hacer un balance o contraste del nivel de conocimiento adquirido. Esta información es de importancia para dar continuidad significativa en los aprendizajes. El uso de los resultados de la evaluación serán considerados en espacios de retroalimentación desde la lectura del docente y la mirada del estudiante o el grupo de estudiantes, para contrastar el modo y grado de asimilación de los conocimientos. ¿Qué evalúo en un organizador gráfico? La evaluación con los organizadores gráficos no tiene un carácter de calificación sumativa, sino que pretende situarse desde la intencionalidad formativa que le permitan tanto reconocer y explorar conocimientos previos como también monitorear y retroalimentar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Se busca que los estudiantes logren reflejar sus propias ideas, conceptos y estructura de pensamiento, favoreciendo su autonomía y metacognición. Carla Foster nos propone los siguientes aspectos generales a considerar: uso correcto de las palabras o conceptos, asimilación de ideas claves, pertinencia a las definiciones si existiesen, claridad de la estructura en términos globales, consistencia, pertinencia y veracidad de las relaciones, organización, clasificación y síntesis de los conceptos, integración de la nueva información y habilidad para comunicar información, conceptos y relaciones. Los organizadores gráficos se eligen por los estudiantes o el maestro en función de los alcances y las posibilidades que ofrecen como herramienta, ya sea para concentrar los aspectos centrales de una conceptualización, como punto de referencia para considerar aprendizajes y conceptos adquiridos, o para intercambiar e interpretar el contenido de lo expuesto por el estudiante en interacción con sus pares o en apoyo con el docente. Esto le permitirá al maestro encauzar las orientaciones previas, durante y posteriores como apoyo para la retroalimentación. Al estudiante le permitirá registrar su conocimiento y contrastarlo con otros, y observar en esquemas gráficos su propio proceso y percibir su progreso. Al momento de elegir un organizador gráfico, es fundamental la definición de la intencionalidad pedagógica y desde allí situar los objetivos de aprendizaje y desempeños esperados como puntos de base para establecer los criterios de evaluación y pensar en el uso de organizadores gráficos en este marco, de modo que se constituyan en una herramienta que se elige desde esta intencionalidad
formativa y evaluativa, pensando su sentido desde la planeación y no como un instrumento aislado. La elección del organizador gráfico, como mencionamos anteriormente, es muy importante. En esta se deben tener en cuenta la intencionalidad pedagógica, los desempeños, los objetivos de aprendizaje y establecer los criterios de evaluación. Luego que se selecciona el tipo de organizador, se puede pasar a la práctica de la construcción del organizador, teniendo en cuenta otras herramientas que nos ofrezca el maestro para llegar al objetivo de aprendizaje. Todo esto permitirá establecer los puntos para la recolección de evidencias que se constituirán en un insumo para formalizar la evaluación y retroalimentación, que como vimos se está considerando como procesos transversales que se piensan desde el momento de planeación.